en esta edición de Mundo Cristiano. El 2020 fue un año que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Repasamos los hechos más relevantes donde la Iglesia estuvo presente. Saludos, bendiciones y bienvenidos a la primera edición del 2021 de Mundo Cristiano. Soy Horacio González. El 2020 estuvo cargado de hechos históricos que cambiaron el rumbo de la historia de la Iglesia. Hoy daremos un repaso a los hechos más impactantes donde los cristianos estuvieron presentes. Comenzaremos hablando de Israel porque tras años de conflictos, este país hizo historia al firmar el primer acuerdo de paz con una nación árabe, un hecho que motivó a otros países en Medio Oriente a reconsiderar sus relaciones con este país judío. El presidente Donald Trump hizo el histórico anuncio en la Casa Blanca. Después de 49 años, Israel y Emiratos Árabes Unidos normalizarán completamente sus relaciones, intercambiarán embajadas y embajadores y comenzará la cooperación en todos los ámbitos en una amplia gama de áreas que incluyen turismo, educación, atención médica, comercio y seguridad. Este es un momento verdaderamente histórico. Han pasado 26 años desde que Israel firmó un acuerdo de paz con Jordania en 1994 y más de 40 años desde que acordó la paz con Egipto en 1979. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, elogió este acuerdo apodado el Acuerdo de Abraham como una nueva era de paz. Israel y los Emiratos Árabes Unidos son dos de los países más avanzados del mundo. Juntos transformaremos la región y forjaremos un futuro aún mejor para nuestro pueblo. Este es un futuro de paz, un futuro de prosperidad. Según el acuerdo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu retrasará su objetivo de anexar partes de Judea y Samaria, el corazón bíblico de Israel, pero dijo que no renunciaría a declarar esa soberanía fuera de su agenda ni renunciaría al derecho de Israel a la tierra. En 2018, CBN News viajó a los Emiratos Árabes Unidos con una delegación de líderes evangélicos de Estados Unidos, liderada por el autor cristiano y experto en Oriente Medio Joel Rosenberg, para reunirse con el príncipe Mohammed bin Zayed del país. Fue una reunión extraoficial y puedo decirles que el príncipe fue muy directo. Estoy listo para hacer las paces con Israel. Quedamos en shock. Rosenberg cree que este acuerdo de paz será muy diferente a los tratos de paz de Israel con Egipto y Jordania. Creo que el acuerdo de paz que está surgiendo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel va a ser dramáticamente mejor, más rico, más cálido que los anteriores acuerdos de paz con Egipto y Jordania. De hecho, creo que esto se convertirá en el modelo de lo que puede ser un tratado de paz y creo que veremos más en un futuro no muy lejano. Esos países podrían incluir Bahrein, Omán y Marruecos. Un factor principal que lleva a Israel y los Emiratos Árabes Unidos juntos es su enemigo en común, Irán. Irán se volverá loco por este acuerdo y por lo que tenemos que orar como cristianos en todo el mundo es que no se vuelvan literalmente balísticos. El presidente Trump dijo que pronto invitará tanto al primer ministro israelí y al príncipe Mohammed bin Zayed a la Casa Blanca para firmar formalmente el acuerdo. En tiempo de pandemia conocimos cómo el virus se expandió por el mundo y muchos pastores tuvieron que lidiar con la enfermedad. Ese fue el caso de los pastores Rodríguez del Centro Mundial de Avivamiento en Colombia, quienes contaron el testimonio de cómo Dios los protegió. El coronavirus en Colombia ya ha superado la cifra de 770,000 casos. Sin embargo, en los últimos días, según los resultados de pruebas realizadas, el país podría estar atravesando por la etapa de meseta de la pandemia. La Iglesia cristiana ha tenido que cerrar los templos. Eso sí, siempre buscando la forma de seguir adelante, con la ayuda de Dios y utilizando la tecnología. Y es que para una pandemia nadie estaba preparado. La Iglesia cristiana ha tenido que trabajar de una forma virtual. Pero, ¿será que alguno de los pastores ha sido afectado?
Durante un servicio de la Iglesia Avivamiento, la pastora Patricia Rodríguez contó como testimonio la situación que tuvieron que pasar con la pandemia del COVID-19. Quiero que sepas que somos sobrevivientes del coronavirus y ustedes no se enteraron sino hasta hoy. Yo estoy aquí hoy desde la iglesia diciéndote que ni siquiera el coronavirus pudo detenernos. Hoy yo puedo decir, somos sobrevivientes del coronavirus. ¿Por qué? Porque Dios ha estado con nosotros. Allí mismo, ella hizo énfasis en cómo Dios los había protegido, dando testimonio de la sanidad que obtuvieron. Nos cuidamos como nadie. Hemos cuidado a nuestra gente como a ninguno. Y ahí nos dio, porque es una pandemia. Pero ya salimos. Ya salimos. El Señor fue tan precioso que la carga viral que tuvimos fue muy leve. Nos dio más fuerte que una gripa. No digo que no hubieron síntomas a ratos que fueron desagradables, pero sin embargo, todo el tiempo estuvimos cubiertos de oración, de palabra, de bendición. Orábamos el uno por el otro. Todo el tiempo estábamos pegados de la palabra y de sus promesas. Sabemos que aunque Satanás nos anhela para destruirnos, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No prevalecerán. De igual forma, el pastor Ricardo Rodríguez dio la gloria a Dios por haberles permitido pasar durante este tiempo de pandemia sin haber tenido que detener la obra que Él les encomendó. Vino el COVID, pero ni se dieron cuenta los televidentes porque seguíamos predicando, aún desde casa, con el croma, pero no parábamos. No podemos parar. No se puede detener la obra, porque el Señor me dijo, esto es para valientes, esto es para decididos. Entre tanto, Colombia da inicio a la reapertura de las iglesias, pero esto bajo los protocolos de bioseguridad. Mientras tanto, la Iglesia Cristiana continúa trabajando, algunos de forma virtual y otras ya han abierto sus puertas para continuar con sus servicios. El llamado es seguir todos los protocolos de bioseguridad. Desde Bogotá, Colombia, informó para Mundo Cristiano, Angélica Pacheco. Sin lugar a dudas, la Iglesia en Latinoamérica estuvo inmersa en el ámbito político con mucho ayuno y oración. Al volver de la pausa haremos un recorrido por lo más relevante del 2020. ¿Sabías que de todos los niños de México, por lo menos 30,000 menores de 18 años colaboran con la delincuencia organizada? Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, niños desde los 9 y hasta los 16 años cooperan con organizaciones criminales realizando delitos como tráfico de personas, narcotráfico y homicidios. Superlibro, el Ministerio Infantil de CBN, está trabajando para convertirse en un medio de cambio para la vida de estos niños. Te presentamos la historia de Lucy y su hijo Kevin. Kevin tenía 2 meses de edad cuando su mamá lo llevó a la cárcel a conocer a su papá. Lucy temía que Kevin siguiera los pasos de este. Pues al momento no porque estaba muy chiquito, pero después ya cuando fue creciendo sí se dio cuenta. Yo le dije que era una escuela, ellos se dan cuenta de las cosas. Y ya después pues él se alejó y ya no lo vio, y hasta la fecha ya no lo ve. El deseo de Lucy es que Kevin se convierta en un hombre de bien. Que Kevin no le afecte todo lo que ha pasado y que lo agarre para mal camino, que lo agarre para bien. Pero el entorno donde vive y el legado de su padre dictan lo contrario para el futuro de Kevin. Solo un milagro podría cambiar esta situación. Y este milagro sucedió. Una vecina de Kevin decidió invitarlo a ver Superlibro, la serie animada de CBN, en su iglesia. Allí Kevin vio las historias de Jesús. Era bueno y le pegaban porque era un buen Dios y entonces le pegaban con como un tipo cable.
Cuando el episodio de Superlibro terminó, Kevin fue uno de los que pasó al frente porque él tenía algo que pedirle a Jesús. Yo le dije a Dios que entrara a mi corazón, que porque me perdonara todo lo que decía antes, porque es un padre. Al día siguiente, fuimos a visitar a Kevin y su familia y le llevamos una sorpresa. Dorcas me saludó y me tomó una foto con Dorcas. Y Dorcas es como si fuera un amigo para mí. Además, le contamos a Lucy y a su pareja José un poco más sobre la decisión que había tomado Kevin, y ellos también le abrieron la puerta de su corazón a Jesús. Lucy ahora está segura que Kevin se convertirá en un hombre de bien, pues gracias a Superlibro ha conocido a Jesús y toda su vida ha sido transformada. Si quieres saber más para apoyar a Superlibro y este proyecto, ingresa a www.superlibro.tv/proyecto. Un exministro ganó las elecciones presidenciales de Bolivia. Por su parte, la Iglesia Evangélica estuvo unida en ayuno y por su nación. Las encuestas a boca de urna en Bolivia declararon a Luis Arce, el candidato escogido por el ex líder Evo Morales, el vencedor en una repetición de alto riesgo de la votación anulada del año pasado que vio al líder izquierdista renunciar y abandonar el país. Hablando desde la sede de su partido, Luis Arce, el exministro de Economía, afirmó su triunfo. En la jornada de hoy, todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, celebró la aparente victoria del candidato de su partido. Sin lugar a dudas, hoy es un día histórico. Nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. El pueblo ha logrado resistir al golpe de Estado, con un gobierno de paz, 2 masacres, una administración de la pandemia marcada por la ineficiencia y la corrupción, varias postergaciones de las elecciones y la peor crisis económica de nuestra historia. Desde la perspectiva cristiana, ¿qué expectativa tiene la Iglesia Evangélica sobre la victoria de Luis Arce? Como iglesia nos queda orar y pedirle al nuevo gobernante de que luche contra la corrupción, de que luche contra el narcotráfico, de que luche sin rencores, que luche, que gobierne para todo el pueblo. El pastor Chiquie dice que esperan tener una buena relación como la han tenido con otros gobiernos. Entonces esperamos ser recibidos como lo fuimos también en el anterior gobierno del MAS, donde logramos también la ley de libertad religiosa, el primer reglamento también, y otros aspectos que fueron positivos en pro de la libertad religiosa. Mientras tanto, la iglesia se organiza para orar por el futuro de su país. Como iglesia ya nos estamos organizando para comenzar un periodo de oración en unidad con todo el liderazgo nacional para poner delante de Dios todos los desafíos que vienen hacia adelante. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Perú ha tenido 4 presidentes en los últimos 4 años debido a lo que lo ha llevado a la peor crisis política de su historia. Nuestra compañera Stephanie Sánchez hizo el siguiente análisis de la crisis política que atravesó el país con una perspectiva cristiana. El legislador Francisco Sagasti juró el pasado martes 17 de noviembre como presidente de Perú, el tercer líder en 9 días tras sucesivas protestas contra su antecesor que dejaron 2 muertos y más de 100 heridos. Muchos peruanos ven a Sagasti como un símbolo de esperanza para el Perú,
que ha estado sumida en una crisis política desde el año 2018, cuando Pedro Pablo Kuczynski dimitió como presidente de la República luego de casi 2 años en el poder. A raíz de unos audios que vieron donde él estaba confabulando para que no lo puedan vacar el Congreso, esto permitió de que se puedan crear una denuncia sobre él y él pueda luego renunciar al cargo. En la renuncia al cargo es que la Constitución te permite que el vicepresidente asuma. En este caso, el vicepresidente asumió, Martín Vizcarra, en 2018, y dentro de ese proceso de él, porque no tenía mayorías, y es una crisis que viven los partidos. La situación política del Perú comenzó a empeorar cuando el expresidente Vizcarra cierra el Congreso en 2019. El Congreso se termina, Vizcarra convoca un nuevo Congreso según la Constitución, y después de eso aparece este nuevo Congreso que recién lo tenemos ya desde enero de este año, ¿no? Entonces este mismo Congreso que lo pone bajo el régimen de Vizcarra, también lo vaca al señor Vizcarra porque encuentran unos chats, unos WhatsApp en los cuales se menciona que él había recibido una coima por cerca de $700,000 cuando era presidente del gobierno regional. La crisis política llegó a su punto más alto cuando el Congreso elige a Manuel Merino como presidente de la República, quien duró menos de una semana en el cargo. Ahí tuvo un problema el señor Manuel Merino, porque al asumir la presidencia de la República no tuvo el apoyo, vamos a decir, de las personas, de la sociedad civil como tal. Entonces hubo una efervescencia. Luego de esto es cuando Merino dimite y Sagasti toma el poder. Es decir, Perú ha tenido 4 presidentes en los últimos 4 años. ¿Esta es la primera vez que ocurre algo así en el Perú? El año 2000 tuvimos algo parecido cuando el presidente Alberto Fujimori quiso ir a una tercera elección y la Constitución no le permitía, y el Tribunal Constitucional, que no era manejado por él también, dijo que sí. Entonces ya iba a entrar a un tercer mandato. Hubo un movimiento el año 2000 del señor Toledo, que se llamó Los 4 Suyos, donde la población salió a todo ello. Eso fue en el mes de julio, agosto, pero él seguía el mandato hasta que apareció los audios llamados de la corrupción. Para evitar la inestabilidad política en el futuro, Gutiérrez cree que la Constitución de Perú, que permite la destitución de presidentes desde el año 1993, debería de regularse. Lo que se necesita es regular la norma, ¿no? Regular significa hacer un desarrollo constitucional de la norma. Quiere decir que por cualquier cosa no le vas a dar pues la incapacidad moral y lo vas a sacar, sino que se necesita un desarrollo constitucional. En estos momentos, el Tribunal Constitucional está abocado a eso para ver ese desarrollo constitucional que tanto se desea. En cuanto a la Iglesia, ¿cómo la ha afectado esta crisis política? Cristian Chelge, miembro de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, lo explica. La Iglesia y la sociedad entera, de hecho, nos está impactando muchísimo la inestabilidad que estamos viviendo en el contexto también de la pandemia. Lamentablemente esto ha agravado la situación, es una crisis política como nunca antes en nuestra historia se ha vivido, ¿no? Estamos muy preocupados con el tema. Durante la difícil situación que atraviesa el Perú, la Iglesia ha permanecido firme en oración. Chelge anima a seguir clamando por un cambio para el país. La principal herramienta que la Iglesia tiene es orar. Vimos mucho las oraciones de nuestros países hermanos, de líderes de otros países, porque si bien es cierto necesitamos un buen gobierno, justicia social, económica, de salud, pero todo esto ayuda en algo a vivir una vida más digna. Y digo ayuda porque el Perú no necesita una ayuda, el Perú necesita un cambio. Y el cambio real que estamos esperando, el único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesús. Y ese cambio podría ocurrir en las elecciones presidenciales del Perú que se celebrarán en abril del 2021. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano.
A lo largo del año, distintos sitios religiosos fueron atacados en medio de las protestas en Chile. Repasamos el caso de 2 iglesias de Santiago que fueron incendiadas. 2 iglesias católicas fueron incendiadas en Chile durante la manifestación callejera que se realizó para conmemorar el aniversario del estallido social de Santiago. Si bien la mayoría de gente estaba celebrando la ocasión pacíficamente en la Plaza Italia, en las calles vecinas vándalos y encapuchados atacaron las iglesias. Esa misma tarde los líderes de la iglesia hicieron el pedido al fin de la violencia. Basta de violencia. No justifiquemos lo injustificable. Dios no quiere la violencia. Al día siguiente, representantes de la iglesia y autoridades locales de Chile estaban evaluando los daños. El arzobispo de Santiago, Celestino Aoz, junto con los obispos auxiliares visitaron la parroquia de la Asunción, que quedó completamente devastada. Ahí reiteraron su rechazo a la violencia y los actos vandálicos. Nosotros queremos un Chile donde reine la paz, donde se pueda convivir, donde se reciba el respeto. Nosotros queremos respetar y queremos que nos respeten. No queremos ni ser ciudadanos con privilegios, ni ciudadanos tampoco de segunda categoría. Que el respeto esté en todas partes. La iglesia data de 1876. La policía desplegó unos 40.000 soldados. Se estimó que había unos 25.000 manifestantes. Lo que ha pasado acá con la parroquia de la Asunción es un gran dolor que nos hace reflexionar qué nos está pasando como país. La violencia nunca es aceptable. La violencia nunca nos conduce a nada. La iglesia de la Asunción, que fue consumida por gigantescas llamas que envolvieron al edificio, perdió por completo su cúpula y el campanario. Habrá que, repararla, habrá que ver cómo nos ponemos de pie materialmente, pero la comunidad tenemos que volver a fortalecerla y volver a reunirnos. También hubo saqueos en las tiendas de las gasolineras y los manifestantes prendieron fuego a las oficinas de una compañía de seguros. Chile se ha visto afectada por las continuas y a veces violentas protestas callejeras desde el levantamiento del 18 de octubre, desde que una protesta estudiantil por un aumento en las tarifas del metro se convirtió en un movimiento mucho más grande y más amplio, con una larga lista de demandas que se concentran principalmente en la desigualdad. El 25 de octubre se realizará un plebiscito en el que los chilenos decidirán si se cambia la Constitución que fue redactada durante la dictadura militar del país, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. La noticia del contagio del presidente de los Estados Unidos de COVID-19, además de generar críticas y preocupaciones, puso a cientos de líderes cristianos y políticos alrededor del mundo a orar por él y su esposa. El presidente Donald Trump ha protagonizado un regreso dramático después de contraer COVID-19 y dio un mensaje a los estadounidenses: no teman a la enfermedad. No dejes que te domine. No le tengas miedo. Contamos con el mejor equipo médico, las mejores medicinas y todo desarrollado recientemente. Trump, que según los informes seguía siendo contagioso, continuaría su recuperación en la Casa Blanca para ser atendido 24 horas al día, 7 días a la semana, por un equipo de médicos y enfermeras y una unidad de rastreo de contactos de la Casa Blanca. La secretaria de prensa de Trump, Kelly McEnany, y 2 asistentes también han contraído COVID, y ahora se requieren máscaras en el ala oeste. Aunque es posible que aún no esté fuera de peligro, el equipo y yo estamos de acuerdo en que todas nuestras evaluaciones y lo más importante, su estado clínico, respalda el regreso seguro del presidente, donde estará rodeado de atención médica de clase mundial 24/7. Quizás su campaña se detuvo ese fin de semana, pero el apoyo y las oraciones de los líderes cristianos y políticos no faltaron. El vicepresidente Mike Pence dijo en Twitter que estaba orando por el presidente Trump y Melania. Nos unimos a millones en todos los Estados Unidos que oran por su plena y rápida recuperación. El evangelista Franklin Graham escribió: por favor, únase a mí para orar especialmente por ellos, para que se recuperen rápidamente.
El pastor y evangelista Greg Laurin dijo: oremos todos por la intervención de Dios y la sanidad de nuestro presidente y nuestra primera dama. Incluso Joe Biden envió un tuit diciendo que estaría orando por el presidente. Desde Israel, el rabino jefe del Muro Occidental, Shmuel Rabinovich, oró por una pronta recuperación del presidente durante una ceremonia de bendición sacerdotal en Jerusalén. Démosle la bendición al presidente de los Estados Unidos y oraremos por su curación. Y que aquel que bendijo a nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, Aarón, David y Salomón, sane a Donald J. Trump. Decenas de brasileños mostraron su apoyo al presidente Trump frente a la Embajada de Estados Unidos en Brasilia el domingo. Alrededor de 60 personas vestidas con colores brasileños y estadounidenses, con banderas de ambos países y también de Israel, estaban arrodillados y orando por la reelección y recuperación de Trump del COVID-19. Nuestro objetivo hoy aquí es apoyar a nuestro presidente Trump, que es un conservador de derecha. Es una persona que está muy alineada con nuestros valores morales, nuestra fe, para cambiar estos países. Los llamados medios dominantes están creando una nueva polémica al atacar al presidente Trump, acusándolo de arrogante sobre la enfermedad al proyectar una fuerte recuperación y alentando a los estadounidenses a no tener miedo. Pero eso no cambia la convicción del presidente. Sé que hay un riesgo, hay un peligro, pero está bien. Ahora estoy mejor. Y tal vez sea inmune, no lo sé. Pero no dejes que esto te domine. Sal de ahí. Ten cuidado. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Vendrán muchas más noticias este año y nosotros se las estaremos contando acá en Mundo Cristiano. Les deseamos lo mejor para este año 2021 y no se olvide de comenzar de la mano de Dios. Los esperamos la próxima semana con mucha más información. Hasta entonces, bendiciones.